Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde Madrid, desde el corazón de la capital española, en la Plaza de Cibeles. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, lo pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa: Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires; Pepe López Zamorano, corresponsal de la agencia mexicana de noticias Notimex; y Bricio Segovia, periodista y analista español. Y el primer asunto tiene que ver con Estados Unidos, con Donald Trump. El presidente estadounidense ha publicado ayer, por su cuenta de Twitter, un video en donde se lo ve a él golpeando al lado de un ring de boxeo o de lucha libre a una persona cuyo rostro no aparece, simplemente está reemplazada la cabeza por el símbolo de la cadena de televisión CNN. Trump golpea a esa persona, que cae, por supuesto, noqueada. Ha habido muchas reacciones con respecto a este video, sobre todo después de los ataques del presidente Trump contra Mika Brzezinski, una de las dos presentadoras del programa Morning Joe, presentación que comparte con Joe Scarborough. A propósito, se van a casar. ¿Cuál es su percepción sobre lo que está haciendo Trump con respecto a estos videos que está difundiendo? Hay gente que piensa que se trata ya de un estímulo de tratar de propiciar, de incentivar la violencia contra los periodistas. Bricio Segovia, Rafael Matus, Pepe López Zamorano. Bueno, lo que está claro es que estamos viendo ya una tendencia del presidente durante toda la semana pasada, que lo que hizo fue ya cruzar una línea. ¿Y cómo lo estamos viendo que cruzó esa línea que antes, pues bien, digamos que podíamos decir que sembró un precedente? Porque en el Congreso pues fue condenado este tuit tanto por demócratas como por republicanos, obviamente siempre en un porcentaje mucho más alto entre los demócratas, el sector más liberal, pero estamos viendo ya ahí que dentro de su propio partido también están discrepando con el uso que está haciendo Donald Trump de las redes sociales, ese uso que él dice que no es digno de un presidente, sino de un presidente moderno, tal y como tuiteó también. Ahora bien, estamos viendo que con este ataque que lanzó sobre todo contra la presentadora de este programa, bien, ella misma le respondió también de una manera, pues, digamos, ¿cómo lo diríamos? De un nivel no demasiado alto a nivel intelectual. Por lo tanto, estamos viendo que cuando los periodistas entran en el mismo juego, las cosas no van bien, ni por la presidencia, ni tampoco por parte de la prensa. Hace un flaco favor al resto de compañeros. Importante también destacar que es una agresión, es una incitación de la violencia lo que hizo el presidente. ¿Qué pasaría mañana si agreden a un reportero de la CNN después de este tuit que lanza Donald Trump? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué pasa a partir de entonces? Sí, yo creo que la pregunta que siempre ha acompañado la carrera política de Donald Trump es qué va a hacer ahora, ¿no? ¿Cuál va a ser la siguiente actitud que va a dejar boquiabiertos a propios y ajenos? Las afrontas de Trump a la prensa, que fueron particularmente iracundas durante la semana anterior, creo que buscan deslegitimar y callar a la prensa crítica del presidente, con una actitud que es bastante típica de los líderes autoritarios y totalitarios. Se ha visto en América Latina y en otras partes del mundo, mandatarios que quieren instalar su verdad y que quieren instalar su verdad como la única verdad y que no toleran ninguna crítica o detalle que puntualice cuáles son sus errores o cuáles son sus mentiras. Y al hablar de las mentiras, creo que esto es particularmente violento en lo que se refiere a la presidencia de Trump, que es la cantidad de mentiras, la prevalencia de mentiras que salen no solamente de boca del presidente, sino también de sus funcionarios más cercanos. La vocera Sarah Huckabee Sanders había dicho apenas unos días antes del tuit de Trump que Trump no había jamás incitado a la violencia de ninguna manera o forma, y el propio presidente se encargó de desmentirla en un solo tuit unos días después. Creo que acá es muy importante remarcar que esta incitación a la violencia debe ser condenada y que la prensa y la libertad de expresión deben ser defendidas a toda costa. Sí, yo creo que hay un dato interesante para entender a Donald Trump, al menos en sus ataques a los medios.
desde que llegó a la presidencia ha lanzado 94 twitters en contra de los medios informativos y solamente se ha referido al tema, por ejemplo, de los empleos en 60 ocasiones. Es un dato interesante porque quizá los que estamos equivocados somos nosotros. Es decir, muchas veces hemos comentado en ese programa la percepción generalizada de que esta cadena de tweets contra la prensa lo que están haciendo básicamente es hacer más problemática la aprobación de su agenda legislativa. Por ejemplo, no ha pasado el healthcare, no ha pasado la reforma de salud, no ha aprobado la reforma fiscal, el muro sigue estancado, no ha iniciado negociaciones de libre comercio, pero quizá nosotros estamos en el error. Quizá esa no es su agenda legislativa. Su agenda legislativa, probablemente, o su agenda política para los próximos 4 años es mantener entretenido a ese sector duro de su electorado, que va a tener que contentarse con un showman y no necesariamente con un presidente que hace cosas. En la medida lucha que libre, ¿no? Exactamente. Entonces, si mantienes este tipo de atención mediática, generas un efecto positivo para ese núcleo duro. Sobre si eso le va a garantizar la reelección o le va a garantizar la permanencia está por verse. Como sabemos, siguen pendientes las investigaciones del Congreso en materia de posibles vínculos de su equipo con Rusia. La agenda legislativa sigue estancada. Después de este receso de 4 de julio veremos cómo pinta el horizonte político real para el presidente de Estados Unidos. El segundo asunto tiene que ver con Chile. Y tiene que ver con Sebastián Piñera, quien fuera presidente de ese país desde el año 2010 hasta el año 2014. Ayer hubo elecciones primarias de algunos grupos políticos en ese país, en territorio chileno. Y Rafael Piñera va a volver a ser candidato presidencial. Escrutado casi el 70% de todos los votos que fueron depositados en el partido de derecha, en el partido de centro derecha, Sebastián Piñera consiguió el 57% de los votos. Y Manuel José Osandón Irarrázaval consiguió el 28,9%. Varios periódicos suramericanos han reportado, han informado acerca de este auge nuevamente de Piñera. ¿Va a volver Piñera al poder en Chile? Se lo pregunto a Rafael Matus, Pepe López Zamorano, Bricio Segovia. Bueno, es el claro favorito para triunfar en las elecciones presidenciales de Chile en noviembre próximo, por los mismos números que vos decías recién en las últimas elecciones primarias de ayer. Me parece que para entender este fenómeno que se da en Chile, ¿no? Que parece que Bachelet sucede a Piñera, ahora parece que Piñera va a suceder a Bachelet, es como que se van intercambiando. Hay que mirar no a Piñera, sino hay que mirar lo que sucedió con la presidencia de Bachelet. Recordemos que ella llegó a la moneda con el 62% de los votos, un respaldo contundente que le dio la sociedad chilena para que impulsara una agenda de reformas que rápidamente quedó empantanada por escándalo de corrupción que involucró a su hijo y también por una economía floja que no terminó de dar los réditos necesarios para esa batalla que ella quiso luchar contra la desigualdad económica. Chile es hoy uno de los países que tiene la mayor concentración de la riqueza de América Latina, uno de los índices de concentración de la riqueza más altos de la región. La reforma insignia de Michelle Bachelet, la reforma educativa, no dejó contentos ni a los estudiantes ni a los críticos, a la misma derecha que lidera Piñera. Y ahora ella tiene un índice de desaprobación del 62%, con una aprobación de tan solo el 27%. Son números peores que los que tiene Trump hoy en Estados Unidos. Y en ese giro tan marcado que dio la sociedad chilena respecto de la gestión y de la imagen de Bachelet, creo que está una de las explicaciones del regreso de Piñera. Sí, yo creo que nada más ilustra probablemente el apetito de cambio que tienen los chilenos, que prefirieron ir a votar que ver la final Alemania contra Chile en la Copa Confederaciones. Ahí descansa mi caso. Yo creo que yo coincido con Rafa en ese sentido. Me parece que el hecho de que muchas de las reformas estructurales que ha impulsado la presidenta Bachelet, y que obviamente no es la única, hay varios países del hemisferio que están haciendo lo mismo, México por ejemplo, y el hecho de que no se hayan materializado, contrasta un poco con lo que es la percepción pública de lo que fue la primera gestión de Piñera. El hecho de que tuvo un robusto crecimiento económico, fue capaz de disminuir la tasa de desempleo y probablemente estamos viendo un eco de esa percepción que tiene una mayoría del público. Está casi del doble de apoyo en relación con el candidato oficialista, Alejandro Eguiller. Y yo creo que esto también abona un poco a la discusión sobre el tema de los movimientos pendulares de izquierdas y derechas en América Latina. Yo creo que estamos viendo nuevamente aquí un caso más bien individualizado y programático y pragmático del electorado, en la medida que están viendo candidatos de cualquier signo político, sean de centro, de izquierda,
izquierda o de derecha, que están solucionando los problemas reales de su país. Y yo creo que en ese sentido estamos viendo la razón del ascenso de la imagen nuevamente del señor Piñera. Bueno, y además no olvidemos un dato importante de cara a la vuelta de Piñera, y es que él abandonó en 2014 esa presidencia con un 45% del apoyo ciudadano. Por lo tanto, salió ya de ahí con unos índices altos de popularidad, bueno, que ha mantenido hasta este momento en el que ha decidido pues volver a la política para volver a la moneda. Por lo tanto, yo creo que esa base le va a ayudar mucho a Piñera. De hecho, en estas elecciones lo que ya vimos también es que a las 7 de la tarde el resto de candidatos estaba reconociendo su derrota, porque la tendencia era clara hacia cuáles iban a ser los candidatos que iban a pasar a la siguiente vuelta. Por lo tanto, yo creo que la tendencia está muy marcada en este caso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde Madrid. Hay muchas noticias sobre Cancún, lugar en México que tiene 900,000 habitantes y que produce, atención, el 25% del total de los ingresos de ese país por concepto de turismo. Pues hay noticias porque ha habido muchísima violencia en las últimas semanas y en los últimos meses. Hay estadísticas según las cuales en el mes de mayo, solo en el mes de mayo pasado, hubo 2,000 homicidios. No había habido algo así en un mes en los últimos 20 años. Cancún es además el destino turístico más apetecido en el Caribe, junto con la isla de Cuba. ¿Qué es lo que está pasando y qué puede ocurrir en el turismo mexicano si este fenómeno continúa, si esta ola de violencia se acrecienta, se incrementa? Pepe López Zamorano de Notimex, Rafael Matus, que fue corresponsal de Reforma de México, y Bricio Segovia. Sí, en efecto, el Caribe es uno de los principales destinos. Yo personalmente estuve allí el año pasado con mi familia en el Caribe mexicano y realmente nunca me sentí inseguro. Fuimos a la bellísima playa de Majagual y después a la laguna de Bacalar. Pero sí, efectivamente, han habido reportes de muertes en el caso de la ciudad de Cancún. Probablemente algunos de los titulares periodísticos son más bien exagerados, ¿no? No puedes pasar de ser el paraíso a ser el infierno por algunas de las muertes. Evidentemente hay un nivel de preocupación por parte de las autoridades locales y federales en el tema, obviamente por el impacto que esto puede tener por el turismo. Estamos viendo cifras preliminares que muestran que ya hay un descenso, por ejemplo, de las reservaciones del turismo de los llamados Spring Breakers, estos jóvenes estadounidenses y canadienses principalmente que suelen pues convertir la ciudad de Cancún y sus playas aledañas en escenario de, llamémosle, festines al calor de la playa. Algunas personas obviamente también creen que este tipo de turismo no necesariamente es el más apropiado para un destino que muchos quisieran fuera familiar, y evidentemente el hecho de que se den estas muertes está, de acuerdo con los primeros reportes, relacionado con luchas entre carteles de las drogas que justamente buscan abastecer las necesidades del consumo de droga, pues en esa razón no solamente de las personas que viven ahí, sino especialmente de los visitantes. Sabemos que hay interés en que esto se solucione de la manera más rápida posible. Realmente la zona es una zona bellísima. Cualquier persona que la ha visitado se queda enamorada del Caribe mexicano en general. Yo espero que esto sea una situación temporal y que quede inmediatamente bajo control. Pues ya había pasado con Acapulco, ¿no? Ya. También otro destino turístico idílico de México que también quedó cubierto, tapado, un poco teñido por la violencia vinculada con el narcotráfico. El sábado Nevada se convirtió en el quinto estado de Estados Unidos en permitir la venta legal de cannabis para uso recreativo. Va a haber 3 estados más, California, Maine y Massachusetts, que se van a sumar en los próximos meses al mercado legal de cannabis que sigue expandiéndose en Estados Unidos. Creo que fenómenos como el que describías vos, Pepe, recién en Cancún, que hemos visto en otras partes de México y también en Centroamérica y Colombia y demás, hablan de la verdadera raíz del problema, que es la demanda de drogas a la que vos hacías referencia y el mercado negro que alienta a las organizaciones criminales a satisfacer esa demanda y que genera esta narcoviolencia que después termina por azotar a toda la sociedad. Creo que hasta que no hablemos abierta y frontalmente de la legalización de las drogas, este problema va a seguir existiendo en mayor o menor medida, ¿no? Pueden haber avances, pueden haber retrocesos en la lucha contra los cárteles y en la lucha contra la violencia, pero hasta que no
se avance hacia la legalización de las drogas con el modelo regulatorio que se quiera, este es un problema que va a persistir. Bueno, y la cuestión también es que esto pasa fuera de las fronteras mexicanas en el momento en el que afecta a turistas o a extranjeros, ¿no? El pasado enero, el 16 de enero, pues hubo un incidente, una balacera, en el que 3 extranjeros resultaban muertos de un total de 6. Bien, pues ahí es cuando empezamos a hablar del problema que se genera en una zona que, como bien decía Juan Carlos, pues genera el 25% de la economía basada en el turismo, ¿no? En todo el país. Unos datos interesantes sobre esta zona, porque es cierto que es una zona bella, eso no lo podemos dudar, privilegiada en cuanto a playas y demás, pero la Fiscalía de Quintana Roo, por ejemplo, identifica a Cancún como la zona con más detenciones por ventas de droga. De 2014 hasta la fecha, más de 800 se han registrado en estos momentos. Playa del Carmen sería el segundo destino con estas características, con casi 700 detenciones. Por lo tanto, son cifras que no podemos ignorar. Ahora bien, no podemos ni mucho menos dudar de la belleza de Cancún, y es verdad que no deberíamos tampoco evitar estos viajes previstos, ¿no? Porque es verdad que también la seguridad es una inversión que se hace en esta zona, porque el turismo es muy valioso, sobre todo en esta zona de México. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde Madrid. La Nación de Buenos Aires trae un artículo bajo la sección de trivia y pone a los lectores y a los internautas a averiguar en qué país pueden estar algunas localidades que tienen nombres realmente curiosos. Algunos incluso pueden parecer groseros. Y quiero preguntarles cuál nombre de estos les sorprende más. Atención, hay localidades como una que se llama No Name en inglés, otra Sal Si Puedes, otra más se llama Bastardo, la otra se llama Par de Rubias, hay otra adicional que se llama Venta de Pantalones, otra se llama Fucking, no voy a hacer la traducción aquí en directo, otra se llama Vergas, tampoco quiero hacer ninguna explicación, y finalmente otra se llama Cagar. ¿Cuál les sorprende más de estos nombres? Rafael Matus, Bricio Segovia, Pepe López Zamora. Bueno, a mí me sorprendió mucho que es de un pueblo que se llame Venta de Pantalones, ¿no? Porque uno podría pensar que, bueno, Cagar, Fucking, estos que decías son nombres muy raros, pero por lo menos son nombres sintéticos y demás. Pero Venta de Pantalones es como uno lo espera de un local de un centro comercial o en una calle principal de un pueblo, pero no un pueblo que se llame Venta de Pantalones. La verdad que me sorprendió muchísimo. El que más me gustó sí fue Sal Si Puedes. Ese me pareció muy simpático porque creo que refleja ese sentimiento de muchas personas que nacen en pueblos chicos de que quieren irse, ¿no? Quieren irse a una ciudad, quieren irse a conquistar el mundo y tienen este desafío, ¿no? De Sal Si Puedes, de este pueblito chiquito. Sobre todo si se llama así. Me imagino que no tiene mucha gracia. ¿No? Objetivo mayor, ¿no? Tratar de salir. Pueblo chico, infierno grande. Exacto, tal cual. A mí me resulta especialmente peculiar Cagar y Vergas. Y lo digo por las construcciones lingüísticas que se pueden generar, ¿no? Porque ¿a dónde vas? Voy a cagar. ¿A dónde vas? O vete a la verga. Quiero decir, no sé, este tipo de construcciones que me resultan interesantes, ¿no? Que se pueden generar en el lenguaje cotidiano, desde luego poco agradables. No me gustaría, no sé si visitarlo, igual son pueblos muy bonitos, ¿no? Pero, por ahí. Pero sí, nacer en él, que lo tengas en tu cédula de identidad, soy de cagar. No sé si esto me haría mucha gracia, ¿no? Bueno, la ventaja es que ninguna de tus selecciones esté en un pueblo hispanoparlante, así que probablemente signifiquen otra cosa por allá. Cierto. A mí me gustó mucho, no sé por qué, el de Par de Rubias. Creo que es un nombre muy sugestivo. Qué pero pillín, también que eres un pillín. el de Sal Si Puedes. Ahora, yo sí siento que esta lista tiene un nombre de un pueblo que a mí me gusta mucho, es muy poético, que es el nombre de un pueblo, el más largo de México. Se llama Parangaricutirimícuaro, que viene del purépecha. Si lo repiten, les invito a una cerveza. San Juan Parangaricutirimícuaro, en el bellísimo estado de Michoacán. Parangatimuirícaro. Parangaricutirimícuaro. Un lugar para él. Casi. Nos quedamos sin cerveza. Nos quedamos sin cerveza. Ahí está, hay cosas en un nombre. Se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado aquí, Pepe López Zamorano, Rafael Matus, Bricio Segovia, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.